Buenos días para todas las personas que se están uniendo a nuestro foro Entérate de la actualización fiscal Carta Aporte. Agradecemos su tiempo y sean todos bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Juliel Osada Gallego, subdirectora de Mercadotecnia, y este es el 10º webinar de un ciclo de espacios que tendremos cada 15 días aproximadamente durante todo el año, con temas de productos y soluciones Intellisys que estamos seguros potencializarán cada área de sus negocios. Somos Intellisys Software, una compañía 100% mexicana con un ERP renovado y un completo portafolio de productos satélites para impulsar a tu negocio a ser líder en la industria. El día de hoy nos acompañan nuestros expertos, Yadir Albor, Ángel Baños, Daniel Soria y Jesús Castro. Yadir Albor Valdés es licenciada en Contaduría con más de 19 años de experiencia en el manejo de la paquetería Aspel. Además, Yadira es experta en temas de nómina digital, contabilidad electrónica y CFDI 3.3. Su amplia experiencia la ha llevado a ser socio fundador de la firma CITNE, Consultoría Integral en Tecnología de Negocios. Además, es miembro de la Comisión de Comercio Exterior de la AMCP de la Ciudad de México, asociada y directora de automatización de la firma TaxDay, así como asesor fiscal de Intellisys Software. Además, Yadira ha sido expositora y capacitadora en diferentes foros del país. Hola, Yadira, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Yadira. También nos acompaña Ángel Baños. Ángel Baños cuenta con más de 13 años de experiencia en Intellisys. Ángel ha colaborado en el diseño de reglas y flujos de negocio de Intellisys ERP. Su amplia experiencia en cálculo de nómina lo ha llevado a ser el responsable del análisis y el diseño de CFDI 3.3, CFDI internacional, así como cálculo de impuestos fiscales. Hola Ángel, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí. Buen día. Adelante. También nos acompaña Daniel Soria, que aunque hoy no podemos mostrar su cámara por un tema técnico, Daniel Soria es ingeniero de sistemas computacionales, especializado en el manejo de base de datos, con más de 17 años de experiencia en desarrollos para diferentes ramas de la industria nacional e internacional, siendo gerente del área de desarrollo de producto de Intellisys ERP. Además ha dirigido las mejoras de la versión 6000 y actualizaciones automáticas, además de proyectos como los cambios fiscales de la facturación electrónica CFDI 3.3 y facturación electrónica internacional en países como Costa Rica y Colombia. Hola Daniel, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. A ustedes tres, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para iniciar, les voy a hacer una breve digamos, resumen de quién es Intellisys. Intellisys es una compañía de origen mexicano que tiene como core el desarrollo de ERPs y aplicaciones empresariales para negocios de todos tamaños para México y Latinoamérica. Contamos con más de 34 años de experiencia, con presencia en 8 países de Latinoamérica. El 40% de nuestros clientes está ya en la nube y nos respaldan 250,000 usuarios. Además, Intellisys tiene presencia nacional a través de 4 sedes o sucursales al interior del país, en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Morelia y bueno, tenemos nuestro corporativo en la Ciudad de México. Como parte de la presencia en Latinoamérica, tenemos una sucursal en Panamá y clientes en toda Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú. Y finalmente contamos con socios tecnológicos muy valiosos y certificaciones, como son socios como AWS, Triara, Ciesa, Click, Aspel, Rockspace, Helmes y Microsoft, y certificaciones de seguridad de la información como la de el INAI y SIGE. Esto, bueno, para dar un preámbulo de lo que es nuestra compañía. Ya para adentrarnos en el tema del día de hoy, pues que es la actualización fiscal de la Carta Aporte, abordaremos el complemento de la Carta Aporte, qué empresas están obligadas a cumplir con este complemento, cuándo entra en vigor, qué información se integra en el complemento de la Carta Aporte, CFDI ingresos y CFDI de traslado,
Y finalmente, bueno, conocer cómo Intelisys se está preparando para que podamos cumplir con esta normatividad. Para dar inicio a este foro, le cedo la palabra a Yadir Albor. Muchas gracias, Julie. Pues, insisto, un placer que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, en los últimos años sabemos que el SAT no nos ha dado tregua, constantemente publica cambios y en esta ocasión le tocó a un documento que los contribuyentes que trasladan mercancía de una bodega a otra o que se dedican a prestar el servicio de transporte, lo tienen identificado, que es la dichosa carta aporte. Esta carta aporte tiene origen desde años atrás. Podremos recordar algunos temas como en el 2012, en el Código Fiscal de la Federación, hablaba el 29D, un artículo que fue derogado por ahí del 2014, hablaba de la obligación de la documentación que acompañaba el traslado de mercancía. Del 2012, 2013, 2014, cada año la autoridad ha hecho mención de que es importante que en el caso de una revisión por parte de la autoridad en el traslado de la mercancía, sepan cuál es el origen, el destino, el detalle, muchos temas acerca de poder sustentar cuál es el propietario de la mercancía, dónde va, para evitar obviamente problemas de, sabemos de robos, etcétera, que sabemos que hoy en día en el país pues se siguen dando, ¿no? Eso dio origen a que en el 2020 en las reglas de resolución miscelánea se modificara la regla 2719, donde hace mención del CFDI de traslado. Ese lo recordarán porque desde el 2018, cuando hubo el cambio de CFDI 3.3, pues hablamos de tipos de comprobante y en esos tipos de comprobante estaba el de traslado. Pero para 2020 esta regla tuvo una transformación donde la autoridad hace mención de un nuevo complemento de carta aporte, pero durante 2020 no fue publicado nada al respecto. Para el 2021, esta regla de resolución miscelánea hace mención de este documento o este complemento más bien de carta aporte, donde digamos que la utilidad que le está viendo la autoridad es que en un CFDI se incluya información de la carta aporte, que es un documento que, insisto, los contribuyentes ya lo tenían identificado como un documento impreso que hablaba del origen y destino de la mercancía, que detallaba los bienes o servicios que se trasladaban o cuál era el medio a través del cual se trasladaba la mercancía. Este documento antes del 2021 era un documento impreso. A partir del 2021 se transforma para incluirse en un CFDI, contemplando medios de transporte tanto terrestres como son carreteras federales, líneas férreas, aéreas, marítimas y fluviales, considerando adicional importante que tengo que cumplir con ciertos requisitos si lo que traslado son hidrocarburos o petrolíferos. ¿Me pueden ayudar a avanzar, por favor? Ahora, ¿quién está obligado a utilizar este complemento? La pregunta dice, ¿qué contribuyentes están obligados a emitir CFDI con carta aporte y con qué tipo de CFDI? Esta misma reglita de las que les había platicado, que es la 2719, para que tomen nota aquellos colegas que quieran tener el fundamento, habla de que los contribuyentes que están obligados a utilizar este complemento serían dos supuestos. El primer supuesto sería el dueño de la mercancía o el intermediario, como puede ser un agente aduanal, el cual tiene la obligación de acompañar en el traslado de sus mercancías, que sería un CFDI de traslado, el complemento de carta aporte. Y el segundo tipo de contribuyente que puede utilizar
este complemento de carta aporte son aquellos prestadores de servicio, como son las fleteras o que prestan este servicio de traslado, en cuyo caso el CFDI que va a incorporar este complemento es el CFDI de ingresos. Aquí es muy importante tener claridad en qué supuesto me encuentro yo. Si yo soy el propietario de la mercancía que voy a trasladar mi propia mercancía, o soy un intermediario como puede ser un agente aduanal, el CFDI que tengo que emitir es de traslado, tipo traslado, acompañado del complemento de carta aporte. Pero si yo soy un prestador de servicio de transporte, entonces en mi CFDI de ingresos tengo que acompañarlo del complemento de carta aporte. ¿Me pueden, por favor, ayudar a avanzar? Gracias. Ahora, este complemento de carta aporte, insisto, hablé de antecedentes acerca desde el 2012, pero actualmente este complemento se dio a conocer por parte de la autoridad el 1 de mayo del 2021, se hizo la primera publicación a través de reglas de resolución miscelánea en su primera versión. En un transitorio hace mención que este complemento entra en vigor el 1 de junio. ¿Por qué el 1 de junio? Recordemos que la regla 2718 hace mención que una vez que la autoridad publica un complemento, el contribuyente tiene 30 días para implementarlo. Si su publicación fue el 1 de mayo, los 30 días se estarían cumpliendo el 1 de junio. Sin embargo, adicional a esto, publicó un transitorio 38º, también en esta resolución miscelánea, donde hace mención que este complemento puede ser, entra en vigor más bien el 1 de junio, pero su utilización va a ser opcional hasta el 30 de septiembre. No lo dice con esa claridad porque si revisamos esta regla lo que hace mención es que tenemos 120 días para implementarlo. Entra en vigor el 1 de junio, 120 días después es 30 de septiembre. A partir del 30 de septiembre es obligatorio el uso de este complemento cuando yo, dueño de mercancía o prestador del servicio, traslado mercancía, tengo que acompañarlo de este complemento. ¿Me pueden ayudar a avanzar, por favor? Gracias. Ahora, como sabemos, en las últimas versiones de CFDI, la autoridad ha tenido a bien que el llenado del complemento del CFDI sea a través de catálogos. ¿Cómo se integra este complemento de carta aporte? Bueno, tiene obviamente conjuntos de datos o nodos que se dividen en 4, que a su vez tienen hijos que los técnicos y en este caso los expertos en Intellisis les podrán hacer mención, porque a la lectura parecería muy complejo el llenado, porque habla de 30 nodos con subdatos y de 185 campos que tendría que llenar en este complemento. A la lectura, insisto, suena complejo si tomamos en cuenta que hoy un CFDI de ingresos, una factura, tiene alrededor de 90 campos que lleno. Adicional a eso tendría que estar llenando 185. Sin embargo, la autoridad lo que hace mención o la justificación de este complemento es que al llenarse a través de catálogos y de campos o patrones predefinidos, vamos a evitar errores para hacer la validación del traslado de la mercancía. Este complemento también cuenta con 26 atributos de catálogos que yo les diría ahorita, seguramente algunos se preguntarán cuál es esa información que se va a llenar. Más adelante la vamos a revisar. No se llenan los 185 campos en todos los casos porque va a depender sobre todo del medio de transporte que yo utilice, cuál será la información que tenga que llenar al respecto. ¿Me ayudan a avanzar, por favor? Insisto, este complemento se llena a través de 23 catálogos,
23 catálogos que contienen información como es la clave del transporte, que recordemos en diapositivas anteriores hablábamos de transporte terrestre, que puede ser inclusive férreo, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte fluvial. Habla también de los tipos de estación, que es, lo conocemos como puertos, lugares donde va a partir la mercancía. Nuevamente, y aquí es importante que se tome en consideración que la autoridad lo que está tratando de controlar a través de la carta aporte es el detalle del bien y servicio que estoy trasladando y el medio a través del cual lo traslado. Eso pudiera parecer que replica catálogos como son las unidades de medida o los productos, pero agrega datos interesantes como es si el material que traslado es peligroso, cuál es el tipo de embalaje que va a través del cual estoy trasladando la mercancía, y por supuesto que agrega catálogos para ubicar las direcciones origen y destino de la mercancía a través de colonia, localidades, municipios, y adicional agrega catálogos por tipos de transporte, es decir, voy a encontrar si utilizo remolques, qué tipo de remolques, si mi transportación es marítima, qué información tengo que acompañar, si los contenedores son marítimos, de qué tipo de contenedores. Habla también de las autorizaciones navieras que va a conseguir el que traslade la mercancía, códigos de transporte aéreo, claves de productos en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, tipo de servicios, derechos de pago, tipo de carro a través del cual traslado y inclusive contenedores. Estos catálogos, insisto, la autoridad, la justificación que le da es que la captura del comprobante sea mucho más ágil al solo elegir opciones de estos 23 catálogos. Si me ayudan a avanzar, por favor. Ahora, llegamos al punto donde ¿qué información tiene esta carta aporte? La información que va a contener la carta aporte va a ser cuál es el domicilio origen y cuál es el domicilio destino de mi mercancía, donde voy a incluir calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, referencias, municipios, estado, país origen y código postal. Recordemos que cuando cambiamos al CFDI 3.3, de estos comprobantes desaparecieron las direcciones. Entonces, a través de la carta aporte, yo tengo que incluir cuál es el domicilio exacto de donde sale la mercancía y a dónde va a llegar. También voy a incluir el tipo de transporte con el que voy a trasladar la mercancía. Insisto, puede ser un transporte federal, terrestre, aéreo, marítimo, férreo o fluvial. Y dependiendo el tipo de transporte en el cual traslade la mercancía, va a ser la información que me va a solicitar la autoridad de este medio de transporte. Por poner un ejemplo y que tengan una idea, si yo lo hago a través de medios terrestres, me va a pedir cuál es el tipo de remolque, cuál es la placa del vehículo, datos que le den a la autoridad la certeza que el transporte en el que se traslada pues está perfectamente identificado. Y un dato que nos puede sorprender, pero que considero relevante, es que nos van a preguntar los datos del conductor de este medio de transporte. Van a preguntar el nombre, el RFC, el número de licencia e inclusive el domicilio del operador que traslada la mercancía. Y por supuesto va a incluir el detalle de la mercancía, como es el tipo de la mercancía, la unidad, si es en este caso material peligroso y en qué tipo de embalaje lo traslado. Este dato de mercancía más adelante vamos a ver que puedo cambiarlo dependiendo en qué supuesto me encuentre. ¿Me ayudan a avanzar, por favor? Bueno,
con esto yo doy por terminada la introducción acerca del fundamento legal o qué es lo que la autoridad quiere a través de este comprobante. Para darle paso a Ángel, solo antes me gustaría terminar con este comentario final. Dependiendo, insisto, el supuesto en el que me encuentre en el traslado de mercancía, si yo soy el dueño de la mercancía, repasemos, es CFDI de traslado acompañado de carta aporte, en cuyo caso el detalle del documento traslado va a incluir el detalle de la mercancía. Si yo estoy en el supuesto de ser el prestador del servicio de transporte, voy a emitir un CFDI de ingresos acompañado del complemento de carta aporte, donde la característica va a ser, como es un comprobante de ingresos, el servicio lo voy a facturar, es decir, la clave de este comprobante va a ser el servicio y el detalle de la mercancía va a venir en la carta aporte. Al final de la presentación van a poder externar sus preguntas. Espero esta información les haya sido de utilidad. Agradezco su atención y le cedo la palabra a el ingeniero Ángel Baños, que nos va a explicar cómo Intelisys va a afrontar este nuevo reto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, pues les voy a presentar esta información. Como lo comentaba Yadira hace un momento, en el flujo del CFDI de ingresos con carta aporte, bien, pues estamos hablando de aquellas empresas que tienen esta prestación de servicio sobre el traslado de mercancías. En ellas, vamos acentuando el comentario de Yadira, en el CFDI como tal, de ingresos, ¿sí? En lo que es, vamos, la información del nodo de concepto donde nosotros presentamos la información ya habitual de una factura, ahí vendrá el servicio de transporte, ¿sí? Que se le está ejecutando, vamos, pues a un cliente. En el mismo nodo del complemento de esta factura de ingresos, de este flujo de CFDI de ingresos, es donde vamos a asociar esta información del complemento de carta aporte con toda la información que Yadira ya nos ha compartido. Bien, entonces en este flujo entendamos que, pues como primer punto, el usuario contrata a la empresa dedicada al transporte de bienes o servicios, es decir, a la empresa que se encarga pues de estos fletes, de este traslado de mercancía. Esta empresa dedicada al traslado de bienes o mercancías emite el CFDI de ingreso, ¿sí? Con el complemento de la carta aporte por la prestación del servicio, ¿sí? Vamos en el paso 3, el cliente va a pagar por el servicio de traslado a esta empresa que se dedica a este traslado de mercancías, ¿sí? Y en el cuarto paso, la empresa va a acudir al origen, ¿sí? Sería al almacén del cliente, ¿sí? Para poder, pues, vamos a tomar estas mercancías, estos servicios y trasladarlos. En el número 5, bueno, pues está hablando de esta empresa transportista, quien traslada las mercancías en carreteras federales con la carta aporte que acredite la tenencia hasta el destino proporcionado por el cliente. ¿Sí? Bien, aquí pues son datos obligatorios en el complemento del CFDI, lo que es la información del domicilio origen y del domicilio destino. Y bueno, pues en el paso número 6, la empresa entrega los bienes o mercancías en el destino solicitado, ¿sí? El cual el cliente recibe las mercancías que le está enviando, pues vamos, su proveedor, ¿sí? Si me ayudan, gracias, por favor. En este flujo de CFDI de traslado con carta aporte, ¿sí? Como ya lo comentaba Yadira, bueno, pues es puntual. Yo soy quien me encargo de trasladar mi mercancía, ¿sí? Yo me encargo de trasladar mi mercancía a mis diferentes almacenes, ¿sí? Entonces aquí lo que yo hago es un CFDI de traslado de mercancía con carta aporte, con el complemento de carta aporte. Y bueno, pues como punto número 1, entonces yo que soy el dueño de la mercancía y requiero trasladarla de un origen a un destino, ¿sí? Entonces, yo dueño o agente de transporte, emito un CFDI de tipo traslado con el complemento de la carta aporte.
¿sí? Yo mismo como dueño o agente del transporte, cargo todas las mercancías por mi medio de transporte, pues ya dentro de los diferentes medios que nos comentaba Yadira, ya sea pues autobuses, trailers, vamos, fluvial, terrestre, aéreo, marítimo. Entonces, por cualquier medio, bueno, pues ya envió mi mercancía, ¿sí? Y el agente de transporte traslada la mercancía al destino con el CFDI de traslado acompañado del complemento. Y bueno, pues por último, en el tema del agente, perdón, nos adelantamos un poquito. Bien, por último, el agente de transporte carga las mercancías y serán entregadas en el destino requerido. Hablando de mis almacenes. Nuevamente puntualizando el comentario de Yadira, hay varios supuestos en esta información entre el origen y el destino, que vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora le cedo la palabra al ingeniero Daniel Soria para que nos complemente, si me ayudas a avanzarla, para que nos complemente con la información de cómo Intelisys está abordando el cumplimiento de todos estos requerimientos que nos estipula la ley, ¿no? En este caso con el SAT. Adelante, Daniel, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Ángel. Una disculpa por la cámara, un problema técnico, pero bueno, me gustaría comenzar comentándoles que como en los anteriores cambios fiscales, Intelisys está resolviendo este tema, tanto en la versión 6000, con las actualizaciones automáticas, como también en los paquetes de SAT mejoras fiscales que les hacemos llegar mediante sus ejecutivos de ST o consultores, si es el caso. Y pues bueno, después de este comentario, ¿me pueden ayudar dándole al siguiente, por favor? Les vamos a mostrar una serie de pantallas de cómo se está resolviendo la carta aporte dentro de Intelisys. Primero comentándoles que siempre pensando en que este proceso sea lo menos traumante para ustedes y para nuestros clientes. Entonces, miren, aquí podemos ver todos los catálogos que había comentado Yadira y Ángel, que son los 23 catálogos que el SAT está implementando para el complemento de carta aporte. Y van a estar en el menú, como siempre, en configurar fiscal, maestro SAT y en un apartado que se llamará carta aporte. ¿Me pueden ayudar dándole siguiente? Bueno, aquí tenemos un par de catálogos, como los verán dentro de Intelisys. Esta información ya va a estar llenada, ustedes no van a tener que hacer nada en esta sección. Estos catálogos son para el mapeo dentro de Intelisys. ¿Me puedes ayudar? Bueno, y como siempre, hay ciertos mapeos que van a ir a diferentes niveles. Hay niveles a nivel empresa, sucursal, usuarios y obviamente en cada uno de los catálogos de Intelisys. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de el mapeo de Intelisys, la herramienta que ustedes ya conocen, y cómo es que vamos a integrar estos nuevos campos que son requeridos para la carta aporte. En este caso estamos viendo el catálogo de clientes y estamos viendo que vamos a necesitar dos nuevos campos que se llamará número de estación emisor y un ID destino. El ID destino está compuesto de dos campos, un prefijo, en este caso es D, y un número. Pero todos estos campos se tendrán que llenar, dado que sus clientes van a tener que llevar esta información. ¿Me pueden ayudar? Dándole siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otro mapeo a nivel sucursal, donde de igual manera necesitamos dos campos nuevos. Y esto pues se tendrá que ir integrando poco a poco y tendrán que ir metiendo toda esta información dependiendo de lo que requiera la carta aporte. ¿Me pueden ayudar? De igual manera, en el catálogo de unidades, recordemos que el SAT maneja su propio catálogo de unidades en la cual ustedes van a tener que mapear toda esta información con respecto a las unidades que ustedes manejan.
Este mapeo va a venir en diferentes niveles. Recordemos que ustedes en Intelisys pueden manejar multiunidades o pueden manejar unidades sencillas a nivel artículo. Entonces, toda esta información, pues obviamente recaerá en este mapeo, y si ustedes manejan multiunidades, pues bueno, también Intelisys ya está preparado para llevar este proceso. ¿Me pueden ayudar? Aquí estamos viendo el mapeo precisamente de los artículos, que es en una de las secciones donde requieren más mapeo. El mapeo de artículos, como ustedes pueden ver, es la herramienta que ya habían utilizado ustedes para el CFDI 3.3. Y bueno, aquí se agregan una serie de campos, como pueden ver en la imagen, no sé si alcanzan a leer, pero hay varios campos, como todos llevan el prefijo carta aporte, y en este caso pues hay un campo que se llama clave CTSS o dimensiones, alto, largo, ancho, y cada una de estos campos pues serán requeridos para el complemento de la carta aporte. En este caso el mapeo es a nivel artículo. Por otro lado tenemos el mapeo de los operadores. Como mencionaba Yadira, pues dentro del complemento se requiere información de cada uno de los operadores que van a llevar los vehículos. En este caso, el operador de carta aporte puede tener diferentes perfiles, como operador, propietario, arrendatario o notificado. Entonces, cada uno de esos checks va a llevar su información propia, que se llenará en automático en la carta aporte. Obviamente, cuando se genere el movimiento, se pone el agente y se llenará en automático. Y pues bueno, llegamos a la configuración a nivel movimiento. La carta aporte a nivel movimiento requiere también información extra, no solamente lo que ustedes ya mapearon. Entonces, esta información extra se verá reflejada cuando a cada uno de los movimientos que ustedes consideren por su flujo requieran, se tendrá que prender este bit de carta aporte, y en ese momento se habilitará esta nueva información dentro de los módulos. ¿Me puedes ayudar? En este caso estamos viendo la configuración la habilitamos en el slide anterior al movimiento de factura. Bueno, aquí en el movimiento de factura ustedes podrán ver una nueva forma donde podrán meter toda la información de la carta aporte. ¿Sale? Entonces, cada movimiento tiene su propia información, aparte de los mapeos que ya hayan hecho. ¿Me puedes ayudar? En este caso estamos hablando del movimiento de inventarios. De igual manera se le tendrá que poner el check de carta aporte. Y por favor, ¿me ayudas? Y de la misma manera, en el movimiento se habilitará la opción para que ustedes puedan cargar todos los datos extras. En este caso, como pueden ver, esta información es a nivel encabezado. ¿A qué me refiero? Bueno, que solamente se requiere una vez que se meta esta información. En el siguiente slide, por favor. En esta siguiente imagen, ustedes pueden ver un grid. Aquí esto quiere decir que pueden meter a nivel detalle más información. ¿Qué información? Pues bueno, en este caso se carga el operador versus el transporte. Entonces, como ustedes saben, o como ya lo explicaron anteriormente, dentro de la carta aporte va un nodo que se llena con todos los vehículos que están involucrados en mi CFDI. Entonces, un solo CFDI puede estar abarcando diferentes transportes, porque a lo mejor va a viajar por camión y luego va a viajar por un ferry. Entonces, toda esta información se tiene que meter de tal modo que es una información que va a nivel, pues, detalle. Es un nodo que puede ir creciendo y que ustedes van a poder capturar. Obviamente, ustedes solamente meterían el operador y va a jalar toda la información del operador que ya hayan capturado.
y también el transporte, porque igual el transporte va a tener cierta información de la carta aporte, entonces con solo mencionar el transporte con el que va a viajar, pues se podrá jalar toda esta información para el complemento. Y pues bueno, esto solamente es una probadita de cómo es que estamos resolviendo estos temas dentro de la versión, y de mi parte pues es todo. Les agradezco mucho y le cedo la palabra a Yuli. Muchísimas gracias, Daniel. Un momento. Bueno, para continuar con nuestra sesión, vamos a pasar a una parte muy importante de nuestro foro, que es la sesión de preguntas y respuestas. Para ello nos acompaña Jesús Castro. Jesús Castro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. La idea es que como con nuestros expertos, gracias Jesús, hemos trabajado unas preguntas recurrentes que hemos tenido por parte de nuestros clientes para resolverlas, y luego de ello le daremos paso a todos nuestros asistentes, que estamos muy contentos el día de hoy. Son 104 personas las que están conectadas con nosotros hoy, y queremos que en la casilla de preguntas nos puedan ir poniendo todas sus preguntas, inquietudes y comentarios al respecto para que sean solucionadas por nuestros expertos. Entonces voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuándo entra en vigor el complemento de la carta aporte? Yadira, por favor, ¿nos apoyas? Gracias. Bueno, como revisamos en diapositivas anteriores, recordemos que este complemento de carta aporte ya entró en vigor a partir del 1 de junio del 2021 de manera opcional. De manera obligatoria lo tenemos que utilizar a partir del 30 de septiembre del 2021, es decir, tenemos tiempo suficiente para planear, para actualizar nuestro sistema y ver cuál es la mejor manera de hacer uso de este complemento. Muchas gracias, Yadira. Jesús, tenemos otra pregunta. ¿Qué clave de producto lleva el CFDI de ingreso o de traslado? Querido Jesús, no te estamos escuchando, perdón. Sí, Yadira, por favor, ¿nos puedes complementar, por favor, la pregunta? Claro, aquí recordemos que dependiendo del supuesto en el que me encuentre, va a ser el CFDI que yo tenga que emitir. En el caso de ser un prestador de servicio de traslado, cuando yo emita el CFDI de ingresos, la clave de producto de este comprobante va a ser como tal el servicio que yo presto. Y en el complemento de carta aporte estaré detallando las claves de mercancías que estoy trasladando. Si me encuentro en el supuesto de ser el dueño de la mercancía o el intermediario que le va a ayudar a trasladar las mercancías, yo estaré emitiendo un comprobante de traslado, en cuyo caso las claves de producto de este documento de traslado va a ser la mercancía. Y en la carta aporte o el complemento de carta aporte podré omitir algunos datos del detalle de la mercancía porque ya los estaré plasmando como tal en las claves del CFDI de traslado. Muchas gracias, Yadira. Continuamos. Si contrato el servicio de transporte para mover mercancías y el transportista en la factura no incluye el complemento de carta aporte, ¿puedo deducir la factura? Yadira, por favor. Gracias. Bueno, fíjense que esta es una pregunta interesante porque recordemos que este complemento anteriormente era un documento preimpreso. Lo que dice la autoridad es que a partir de la entrada en vigor obligatorio de este complemento, que es el 30 de septiembre del 2021, si yo contrato el servicio
de traslado de mercancía. Y este CFDI de ingresos, que para mí es un gasto, no incluye este complemento, al no cumplir con todos los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, este gasto no será deducible si no incluye el complemento de carta aporte. Y aquí me gustaría que Dani complementara la respuesta compartiendo con nuestros clientes cómo es que a través de Intellisis pudiera controlar este tema a partir de septiembre, 30 de septiembre del 2021. Dani, ¿me ayudarías, por favor? Bueno, recordemos que un solo CFDI puede respaldar toda la mercancía que va en el transporte. Pero todo esto va a depender de los flujos que nuestros clientes tengan. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si ustedes como clientes manejan un flujo en el que hacen transferencias parciales indicando solamente el origen y el destino, pues este CFDI será por uno por cada transferencia. Pero si ustedes, en el caso de que manejen una sola transferencia y va a ir dejando productos a diferentes lugares, pues bueno, un solo CFDI respaldará toda esta mercancía. Entonces, todo dependerá de los flujos que los clientes utilicen, porque el sistema va a estar preparado para que en determinados movimientos se pueda timbrar este complemento. Gracias, Dani, pero me gustaría más bien que nos ayudaras porque la pregunta decía que si yo contrato el servicio de traslado y no contiene la carta aporte, dejaría de ser deducible. Y sabemos que en ocasiones la lectura del XML suele ser complicada. ¿Cómo Intellisis me ayudaría en el caso de que yo contrate el servicio con un proveedor de traslado? ¿Cómo Intellisis me ayudaría a saber que ese comprobante de ingresos sí contiene la carta aporte y cumple con los requisitos de deducibilidad, no en el caso de ser dueño de la mercancía, sino en realidad de haber adquirido el servicio, que es un gasto que yo quiero deducir? Ok, creo que ahí Ángel nos puede ayudar un poquito más. Ángel, por favor. Claro, claro, sí, por supuesto. Bien, en este supuesto donde Yadira nos comenta, si mi transportista, es decir, vamos, quien se encarga de llevar mi mercancía, ¿sí? A quien yo estoy contratando para que me ayude con este traslado de mercancía, ellos me van a expedir esta factura de ingreso con el complemento de carta aporte. Para mí va a ser un gasto de un servicio, el que le estoy pagando a mi proveedor que me ayuda a transportar esta mercancía. Entonces, dentro de Intellisis, nosotros podemos, a través de nuestro módulo de contabilidad electrónica, podemos nosotros asociar este XML. Desde contabilidad electrónica nosotros podemos validar este XML que venga con toda la información para asociarlo a mi movimiento de gastos y desde ahí validar que pues bien, viene un CFDI válido que puedo asociar a mi movimiento. Y otro de nuestros módulos, otro de nuestros productos que tenemos para poder verificar y validar esta información que nos envían nuestros proveedores de todos nuestros servicios es el portal fiscal, el cual nos ayuda también, bueno, pues a tener información directa, comparada, descargada directamente del SAT y comparada contra nuestros módulos y movimientos y poder tener esta validación, esta verificación dentro de Intellisis con todos nuestros productos, pues vamos, satelitales que nos ayudan para poder tener toda esta información de un CFDI validado. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ángel. Eso era lo que yo me refería. Adicional, comentario final de esta pregunta, porque insisto, al ser un complemento del XML, recordemos que la autoridad hace mención que las representaciones impresas deben de contener el complemento. Entonces, a partir del 30 de septiembre del 2021, si yo quiero deducir un gasto de traslado o de transporte de mercancía,
ya sea el PDF o el XML, deben de incluir la carta aporte para que lo pueda deducir. Muchas gracias, Julie. Gracias a ustedes. Vamos con la cuarta pregunta. Si cambio de unidad de transporte, ¿puedo utilizar el mismo SFDI generado? Bueno, en este caso, complementando un poquito el comentario de Yadira, de cuando se vuelve una obligación el 30 de septiembre, la propia autoridad nos da esa facilidad para que todos los contribuyentes pongan a punto sus sistemas o softwares, para que puedan cumplir con esa obligación, ¿no? Entonces creo que estamos en un muy buen tiempo y esto sin duda va a ayudar a aclarar dudas y para nuestros clientes pues sea más transparente la implantación, ¿no? Y para la cuarta pregunta, Ángel, por favor, ¿nos puedes apoyar? Claro, claro que sí. Bien, entendamos que pues pueden haber diferentes supuestos, ¿no? En el primer supuesto es cuando yo traslado la mercancía y tengo que hacerlo a través de diferentes unidades de transporte o de diferentes, pues vamos, en diferentes medios de transporte, bueno, pues sí tendré que utilizar diferentes FDI, es decir, si voy a trasladar mi mercancía de mi almacén a un aeropuerto o la voy a transportar a través de un medio ferroviario o marítimo, fluvial, entonces pues tendré que utilizar diferentes CFDIs de traslado, entre ellos el origen de mi almacén, perdón, mi almacén a través de un autobús, de un tráiler, vamos de mi almacén, trasladar esa mercancía a un aeropuerto y después del aeropuerto a su destino origen, perdón, su destino, vamos, al fin de la entrega de la mercancía. Y en el otro, bueno, pues tendría yo que hacer hacia una estación de tren para que desde ahí el tren lo entregue al destino, ¿sí? Entonces sí tendría que hacer esos diferentes movimientos de traslado de mercancía cuando utilizo diferentes medios de transporte. Otro supuesto podría ser, pues cuando mi medio de transporte sufre algún siniestro, ¿no? Es decir, se descompone o tiene algún accidente y necesito enviar, pues a medio trayecto entre origen y destino, necesito enviar pues otro tráiler, ¿no? En este caso necesitaría yo rehacer otra vez este documento de CFDI con el complemento de carta aporte, actualizando, ¿no? Actualizando los datos del nuevo vehículo, del operador que lo va a trasladar. Entonces, bien, pues dependiendo del siniestro, dependiendo del supuesto, pues es como podemos utilizar estos diferentes CFDIs generados. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Continuamos. ¿La normatividad cambia según el giro de la empresa? No, bueno, en este caso, el giro de la empresa no es relevante para este supuesto, ¿no? Finalmente, la obligación de emitir este tipo de complemento dentro de los comprobantes fiscales se da en el hecho de cuando yo soy propietario, si yo soy el propietario de los productos que voy a trasladar entre, por ejemplo, de un CEDIS a una sucursal o entre las sucursales, yo como contribuyente estoy obligado a emitir mi comprobante, o en este caso de traslado, con ese complemento, ¿no? El complemento de carta aporte. Y cuando yo contrato a un tercero, en este caso una empresa de transporte que se dedica al transporte de mercancías, el transportista es el que está obligado a hacer la emisión de un CFDI de tipo ingreso, en este caso, y con el complemento de carta aporte. Entonces son dos modalidades, dos hechos donde se genera la obligación de, ya sea del propietario o del transportista, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Finalmente, para terminar con nuestras preguntas y empezar con las preguntas de los asistentes, ¿cómo se está preparando Intelisys, Jesús, para esta actualización? Muy bien. Bueno, para contestar esta pregunta, me gustaría que Daniel Soria
nos diera su aporte desde el punto de vista del desarrollo en el ERP, ¿no? Hola, Daniel. ¿qué tal? Pues bueno, como les había comentado al inicio de mi presentación, Intelisys está trabajando tanto en la versión 6000, en sus actualizaciones automáticas o en la propia versión 6000 nacida, pero también siempre nos preocupamos para nuestros clientes que están en versiones anteriores a la 6000, mediante un paquete que se llama SAT Mejoras Fiscales. Este paquete contendrá todas estas nuevas mejoras de la carta aporte, además de que se les puede entregar un paquete específico a cada uno de los agentes PCT o consultores para que integren solamente esta nueva parte dentro de su ERP. Perfectamente sabemos que todos nuestros clientes llegan a tener desarrollos. Entonces, lo que buscamos es que esta integración sea lo más sencilla y rápida para que entremos en tiempo y forma a esta nueva CFDI que nos está exigiendo el SAT. Entonces, siempre integrándolo mediante paquetes y versiones 6000 con las actualizaciones automáticas. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora vamos a pasar a abrir, perdón, Jesús, adelante. Perdón, Julie, complementando un poquito el comentario de Daniel, se pretende que sea lo menos invasivo esta implantación a lo que hoy en día tienen nuestros clientes en sus distintas versiones, ¿no? Y yo exhortaría a todos los que nos están viendo y obviamente a nosotros como colaboradores a que nuestros clientes pues se acercaran con su ejecutivo, como lo comentó Daniel, quien maneje su cuenta o con los gerentes y para que tengan acceso a este nuevo cambio, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jesús. Vamos a empezar con las preguntas de nuestros asistentes. Sé que algunas quizá hayan sido respondidas a lo largo de las preguntas que hemos primero iniciado nosotros, pero es importante que a todos nos quede claro. Entonces vamos con la primera, Jesús. Nos preguntan, ¿la carta aporte solo aplica para empresas que prestan servicios de transporte? Como comentamos, hay dos modalidades. Sí, la empresa de transporte, que se dedica al transporte, está obligada a emitir ese complemento de carta aporte. Pero también si yo soy el dueño del producto y lo traslado a otras sucursales, también tengo la obligación de no generar un comprobante tipo ingreso, pero sí un tipo traslado, donde deba incluir mi complemento de carta aporte. Y me gustaría Gracias a Israel Nieto. Yadira Sí. me apoya en complementar la respuesta. Yadira. Sí, gracias. Bueno, como hemos comentado, la obligación de utilizar el complemento de carta aporte es para dos tipos de contribuyentes. El dueño de la mercancía, bueno, más bien tres, sin esperar confundirlos, el dueño de la mercancía, el intermediario que contrato, que puede ser un agente aduanal, o el que presta el servicio. Bajo estos tres contribuyentes, los dos primeros, que es el dueño de la mercancía y el intermediario, emitirán un documento de tipo traslado acompañado del complemento de carta aporte. Y el prestador del servicio emitirá un comprobante de ingresos acompañado del complemento de carta aporte. Muchas gracias, Yadira. Vamos a continuar con las preguntas. Nos dice Fernando López. Buenos días. No estuve desde el principio en la ponencia, pero nuestra empresa se dedica a los helados, nieves y paletas. Para nosotros que nos dedicamos a helados, nieves y paletas, ¿aplica la carta aporte? Cabe mencionar que muevo la mercancía de mis sedis a mis puntos de venta y entrego a puntos de venta de franquicia. Yadira, querida. Adelante, bueno, Yadira. Si el traslado de la mercancía es en la misma ciudad, no va a ser necesario. Pero si estos helados tú los llevas a un franquiciatario, voy a poner el ejemplo, estás en la Ciudad de México y los llevas
a Veracruz, en ese momento sí estás obligado a emitir este documento de traslado acompañado de la carta aporte, porque vas a hacer un viaje por, obviamente, carretera federal, y es muy probable que en una revisión te detengan y que tú tengas que comprobar que eres dueño de la mercancía. Solo en ese supuesto, pero si estás en la misma ciudad, no será necesario. Muchas gracias. Nos escribe Luis Carlos Millán. Si entiendo bien, el que emite la carta aporte es el dueño de la mercancía, pero no el transportista. Él solo emite el CFDI por el servicio que presta. ¿Esto es correcto? Adelante. No, o sea, el transportista va a emitir el comprobante de ingresos acompañado del complemento de carta aporte. Recordemos, solamente un pequeño breviario, hoy actualmente tenemos 5 tipos de CFDI: el comprobante de ingresos, el de egresos, el de traslado, el de pago y el de nómina. Los últimos 3, que son traslado, pago y nómina, vienen acompañados de un complemento: el complemento de traslado, el complemento de pago y el complemento de nómina. En este caso, la carta aporte es un complemento que puedo acompañar en un documento de ingresos o de traslado. Entonces, el transportista que presta este servicio tiene que hacer su comprobante de ingresos acompañado de la carta aporte. Recordemos que la carta aporte en un origen era la obligación que emitía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y era un documento preimpreso que acompañaba el transportista o acompañaba el dueño de la mercancía, pero era un documento impreso. A partir del 2020, la autoridad hace mención que esta carta aporte se va a incluir en el CFDI a través del denominado complemento carta aporte. Eso quiere decir que para el transportista que actualmente emite la carta aporte preimpresa, a partir del 30 de septiembre ya no va a ser preimpresa, ahora va a tenerlo que incluir en el CFDI, emitir la representación impresa para que acompañe al conductor de este transporte y pueda, en el caso de que lo retengan en la carretera, le pueda demostrar a la autoridad que esa mercancía la lleva a otro lugar o a otro destino. Muchas gracias, Yadira. Nos pregunta Isabel Estrada Jesús. Buenas tardes. El tema de la carta aporte, para integrar el tema de la carta aporte en mi sistema, ¿va a generar un costo de instalación y de capacitación? ¿Cuánto tiempo se llevan en la instalación de la carta aporte para mi sistema? Ok, para la respuesta a esta pregunta, por favor, Ángel, ¿nos puedes responder, por favor? Sí, claro, para este tema pues vamos ya de situaciones comerciales, yo les sugiero que por favor se dirijan con su ejecutivo de cuenta, con su gerente, para que empiecen vamos pues a tocar este tema, a tocar este punto y empiecen a ver, pues vamos, esta situación comercial. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Continuamos, Jesús. Nos pregunta Gabriela Ramos. Si el dueño es quien transporta la mercancía y emite un CFDI de ingreso, ¿es necesario aún así emitir un CFDI de traslado? Sí, es correcto. Si es el dueño, bueno, puede optar por emitir un comprobante tipo traslado, no ingreso. Cuando se emite el tipo ingreso es cuando es el transportista, cuando el propietario concede al transportista el que le permita trasladar sus productos. Pero si es propietario, bien puede hacer el comprobante tipo traslado, y si está obligado, es una obligación, emitir ese complemento cuando trasladamos o movemos productos de
a varios puntos dentro del territorio nacional. Muchísimas gracias, Jesús. Continuamos. Miguel Ángel Urquiza nos pregunta, ¿una empresa que ofrece servicios de aerotaxi está obligada a integrar la carta aporte en el CFDI de ingreso? Perdón, no se escuchó bien la pregunta. Claro, con todo gusto. Claro que sí. Dice, una empresa que ofrece servicios de aerotaxi está obligado a integrar la carta aporte en el CFDI de ingreso. Yadira, por favor, ¿me puedes apoyar en la respuesta? Gracias, Jesús. Pues yo pienso que va a depender de lo que transporte, porque si lo que lleva es una persona, no creo que necesites incluir como mercancía a la persona, pero si lo que tú vas a contratar es este servicio de aerotaxi para transportar mercancías, sí sería necesario que incluyeras el complemento de carta aporte en este servicio. Solamente voy a aprovechar este paréntesis para hacer mención. Recuerden que el comprobante de traslado que emite el propio o el propietario de la mercancía, la característica de este comprobante es que el emisor del comprobante va a ser el dueño de la mercancía, va a poner su RFC, pero el RFC al que lo va a emitir va a ser el RFC genérico y este comprobante va con valor 0, no lleva el valor de la mercancía. En el caso del comprobante de ingresos, el valor del comprobante va a ser el servicio, pero el complemento no va a llevar ni costos ni precio de esta mercancía que traslada. Me pareció importante mencionarlo, seguro no lo han preguntado, pero considero importante que tomen en consideración este tema y la diferencia que existe entre un comprobante y otro. Gracias, Julie. Gracias a Jesús y Yadira. Continuamos. Rodrigo Emanuel nos pregunta, ¿qué pasa? Perdón, Héctor Meneses nos pregunta, me adelanté. ¿Aplica para embarques de mercancía y vía paquetería como son FedEx o DHL? Yadira, por favor, ¿nos apoyas? Pues bajo la estricta interpretación de lo que del objeto que tiene este complemento de carta aporte, yo presumiría que sí lo tiene que acompañar. En definitivo, estas compañías sabemos que en un solo viaje pueden llevar mucha mercancía de muchos clientes. Entonces, creo que aquí sí esperaríamos por parte de la autoridad una aclaración. Bajo el estricto sentido del objeto que persigue la carta aporte, mi respuesta sería en este momento que sí tendría que acompañarlo, pero tú emites un comprobante de ingresos por cada paquete que recibes. Sin embargo, al momento de hacer el traslado, no acompañas todos los comprobantes de ingreso. Por eso pienso que aquí todavía hace falta una definición por parte de la autoridad para saber si estas empresas van a tener alguna facilidad, porque sería muy complejo, insisto, que acompañaras todas tus facturas de todas las cajitas que trasladas, pero bajo el estricto sentido, sí, de interpretación. Muchas gracias. Nos pregunta Rodrigo Emanuel López, ¿qué pasa si mi cliente tiene sus propios vehículos y también utiliza terceros? ¿Se puede agregar el complemento a todos los movimientos? Es correcto. O sea, si el contribuyente tiene su propia flotilla, él va a manejar el complemento tipo, el comprobante tipo de traslado, y a su vez cuando contrate al tercero, al transportista, será el transportista quien emitirá un tipo de comprobante de ingreso y justamente también agregando el complemento.
de carta aporte. Aquí me permitirían hacer una intervención muy pequeñita. Inclusive el llenado de la carta aporte contempla que yo, dueño de la mercancía, pueda rentar un transporte para llevar mi propia mercancía. O sea, sí permite el arrendamiento. Vamos a poner un supuesto. Yo no cuento con ningún camión, no tengo el vehículo, pero cuando hago traslado de mercancía, rento un vehículo. No estoy contratando el servicio de traslado, estoy haciendo la renta del vehículo que va a trasladar la mercancía. Bajo este supuesto, yo, dueño de la mercancía, también lleno la carta aporte, y la característica es que cuando llegue al momento del llenado del medio de transporte, tendré que decir que este transporte lo arrendé, que no es de mi propiedad. Muchas gracias. Nos pregunta Adrián Cruz. Buenas tardes. En el caso de que nosotros enviamos mercancías a nuestros clientes, aclarando que la mercancía ya está facturada a crédito, ¿debemos realizar algún CFDI con complemento de carta aporte? Aclaramos que no le hacemos cobro del envío a nuestro cliente. Es correcto, adelante, Yadira. Sí, en este caso recordemos que hay un catálogo en el anexo 20 que habla de tipos de relaciones. En este catálogo hay dos relaciones importantes. Una es una relación que habla de un traslado a partir de una factura y otra que habla de una factura a partir de un traslado. Y insisto, habría que analizar a dónde llevas la mercancía, porque si la mercancía es en la misma ciudad no habría necesidad, pero si yo le emito a mi cliente que está en Monterrey un comprobante de ingresos y yo le ofrezco llevarle la mercancía hasta Monterrey sin ningún costo adicional, tendría que hacer un documento de tipo traslado, un CFDI traslado, indicando que las relaciones, que ese traslado viene a partir de una factura que yo ya le hice a mi cliente, pero también puede darse el supuesto que el cliente no me deje facturarle hasta que no llegue la mercancía. En este supuesto, primero hago el documento de traslado y una vez que el cliente reciba la mercancía, cuando haga la factura del cliente, tendré que indicar la relación de que esa factura viene a partir de un traslado. Pero por supuesto, sobre todo si va a salir a carretera, es muy importante acompañar este documento de traslado porque recordemos que desaparece el documento preimpreso de carta aporte que solicita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias. Nos pregunta Israel Nieto. Daniel comentó sobre el paquete de mejoras fiscales que se entregará dentro de este paquete, Daniel comentó sobre el paquete de mejoras fiscales. ¿Qué se entregará dentro de este paquete? ¿Vendrán los cambios directos o la forma o se va a manejar como archivos .pro? Daniel, por favor, ¿nos puedes apoyar en la respuesta? Existen modificaciones a archivos tipo Pro o add-ons. Dependiendo de lo que el cliente utilice, pues será lo que se le pondrá. Si el cliente utiliza archivos.pro, se le proporcionará el Pro, que va a ser el reemplazo de todo el objeto y de este modo pues tendrá la modificación. Pero recordemos también que se van a modificar módulos. Aquí es muy importante. Cuando se modifican los módulos, por ejemplo, de ventas o de inventarios o de compras, estas modificaciones nosotros las manejamos como objetos especiales y sabemos perfectamente que muchos de nuestros clientes tienen modificaciones en sus formas, de tal modo que el ejecutivo PCT o el consultor tiene que hacer esta labor de integración con los objetos que ya tiene el cliente. Nosotros siempre intentamos que sea lo menos invasivo estos cambios, de tal modo que nosotros siempre utilizamos menús para tratar de no modificar en estructura el módulo. Entonces, bajo este entendido, sí hay modificaciones, pero el PCT o consultor tendrá que hacer esta integración.
Muchas gracias. Continuamos con Juan Camilo Ramírez. Nos pregunta, si entrego mercancía con mi propio equipo de transporte y con mi propio chofer a diferentes clientes de diferentes ciudades, ¿se genera una carta aporte global o una carta aporte por cada uno de los clientes que recibe? Yadira, esto es un complemento a la pregunta anterior. Y Yadira, ¿nos podrás apoyar, por favor, en la respuesta? Claro, bueno, aquí voy a hablar primero de la parte fiscal y después me gustaría que Dani nos explicara cómo lo visualiza Intellisis, porque fiscalmente hablando, si es un solo medio de transporte, es decir, un camión que va a hacer varias paradas en diferentes lugares, la autoridad me permite que con un solo documento de traslado yo pueda incluir en el complemento de carta aporte varios orígenes y destinos, es decir, yo salgo de la Ciudad de México y mi primer destino es Guadalajara. Entrego una parte en Guadalajara, Guadalajara se vuelve un origen y el siguiente destino es Monterrey. Entonces sí lo puedo hacer a través de un solo documento de traslado siempre y cuando no cambie el medio de transporte. Sin embargo, me gustaría que Daniel o Ángel me ayuden a explicar en el flujo de Intellisis cómo lo visualizan, porque va a depender mucho del flujo que tenga Intellisis para saber si puedo, insisto, recuerden que el documento de traslado lo dirijo a un RFC genérico. Entonces, no importa cuántas paradas haga yo con diferentes clientes, pero considero que va a depender mucho del flujo, como lo visualice Intellisis, para saber si puede ser un solo documento. ¿Me ayudas, Ángel? Claro que Hola. sí. Bien. Daniel, adelante, Daniel. Adelante, por favor. Si hay Ok, algún comentario complemento. Adelante. Como lo había mencionado cuando expuse, todo va a depender precisamente del flujo que tenga nuestro cliente. Si bien un solo CFDI ampara toda la mercancía y dentro del nodo que existe es un nodo que puede tener muchos hijos, pues entonces ahí se declara quién es el operador y quién es el vehículo, operador versus vehículo. Este nodo es el que está amparando el vehículo y el operador, pero también existen las paradas. Entonces, si tú en tu flujo, tú haces transferencias parciales, puedes generar XMLs parciales, ¿vale? Pero, como bien lo dice Yadira, un solo documento puede amparar toda la mercancía. Aunado a esto, como se pueden dar cuenta, no es como el típico CFDI en el cual cuando afectas el movimiento se genera el timbre. Esto puede ir cambiando, puesto que, y más cuando se transporta mercancía, pues puede haber pues accidentes o el vehículo se descompuso y hay un cambio. Esto quiere decir que no es un timbre que se genere al momento. Se puede generar y se puede cambiar. Entonces, lo que Intellisis está trabajando, y ese es un trabajo que de verdad está costando mucho, mucho esfuerzo, es precisamente eso, que no sea al momento de afectar, que tú lo puedas regenerar. Esto es bien importante. Entonces, esta regeneración, pues, va a depender de los bemoles que tenga el transportista o la mercancía. Entonces, sí se está trabajando y sí es un timbre que no se hace al afectar. Van a tener la opción de poder regenerarlo. Obviamente, cada regeneración, pues, es un nuevo timbre. Y se le tendría que hacer llegar al transportista mediante el PDF, que como menciona Yadira, el PDF tiene que tener el complemento. Entonces, esta parte de la generación del documento pues dependerá y se le tendrá que enviar al operador. Claro, claro, como lo comentas, Daniel, nada más complementando un poquito esta pregunta. Bien, como Daniel lo menciona, entendamos esos supuestos en donde
si mi transporte sufre algún siniestro, algún accidente, algún daño, si ya lo afecté, si ya quedó concluido, pues mi movimiento como tal, pues queda sin edición para que yo pueda regenerarlo y cambiar los datos del operador, del vehículo, de los vehículos, si fuesen diferentes. Entonces, como lo comenta Daniel, entendiendo todas estas situaciones que podemos pasar en el trayecto de nuestra entrega de mercancía, se está trabajando pensando en eso, en que si algo sucede, pues yo pueda regresar al movimiento, a mi movimiento en Intellisys como tal, llamándole traslado o factura de ingreso, y yo desde aquí pueda editar los datos para poder regenerar ese CFDI con datos, nuevos. Lo que haya cambiado en mi vehículo, en mi operador, yo pueda regenerarlo con un nuevo CFDI y enviárselo, pues no sé, a través de algún dispositivo, enviárselo a mi conductor, a mi operador, para que él pueda seguir acreditando esta mercancía en el trayecto de mi traslado. ¿Sí? Adelante, por favor. Gracias. Nos pregunta Héctor Vladimir Ordaz. ¿Le tendría que compartir al transportista mi catálogo de artículos y la clave que le corresponde para que emita correctamente el CFDI de ingresos? No, en este caso el transportista, al ser obligado a emitir su comprobante tipo ingreso cuando es contratado por el dueño de los productos, tiene la obligación, igual que el propietario, a tener todo lo necesario para poder emitir el complemento. Es una obligación cuando los contratan, es obligación del transportista y no del propietario. Muchas gracias. Claro. Perdón, nada más complementando el comentario de Jesús. Entendamos que otro de nuestros productos también, otro portal que tenemos es el portal de proveedores. A través de sí, también pues tenemos por ahí un mapeo donde si fuese necesario, si fuese requerido, tenemos un mapeo de información de productos que él puede también aprovechar en este portal de proveedores para que este proveedor transportista pueda tener esa información si es que fuese necesario. ¿Sí? Adelante, por favor. A ustedes, gracias. Nos pregunta Alejandra Nuño. Yo comercializo equipo de cómputo. Mi sede es Guadalajara. Entrego dentro de Guadalajara y en otras partes de la República. En los dos casos hago mi CFDI de ingreso y el complemento de carta aporte. Yadira, por favor, ¿nos puedes apoyar en esta respuesta? Sí, claro. Bueno, si entendí la pregunta, lo que ella dice es que ella es quien vende el equipo y por medios propios traslada su mercancía. De acuerdo. En este supuesto, si la entrega de mercancía es en la ciudad, yo solamente emito mi factura de venta de equipo y entrego la mercancía sin necesidad de carta aporte. Pero si yo vendo la mercancía y estoy en Guadalajara y la voy a vender a Tijuana, el traslado de Guadalajara a Tijuana lo tengo que acompañar de un documento de tipo traslado acompañado de la carta aporte. No voy a mandar la factura porque recuerden que la factura lleva el valor de la mercancía y la característica del documento tipo traslado es que lo voy a emitir con valor 0, pero sí va a traer el detalle de la mercancía que traslado y en consecuencia la carta aporte va a tener cuál es el origen y el destino de esa mercancía. Gracias. Nos pregunta Araón González. Soy una empresa constructora. Adquiero materiales y activos fijos que llegan a mis oficinas y yo los llevo a las obras que estoy construyendo o remodelando dentro y fuera de la ciudad. ¿Estoy obligado a emitir comprobante de traslado? Pues básicamente sería la respuesta anterior, Julie. Si es en la ciudad, no. Si es fuera de la ciudad, sí es conveniente hacer el documento de traslado.
no va a acompañar la factura, va a ser el traslado. Gracias. Ricardo Hernández. La carta aporte, además de acreditar la propiedad de las mercancías, es también considerado como el contrato de prestación de servicios entre el transportista y el dueño de la mercancía. Para efectos legales y fiscales, aún será considerado así, aun y cuando el CFDI de la carta aporte y su complemento no va a traer el clausulado que trae la carta aporte impresa. Adelante, Yadira. Excelente Bueno, pregunta. sí, recordemos que va a desaparecer la parte preimpresa, pero si tú jurídicamente quisieras seguirte respaldando por esa cláusula, recordemos que los CFDIs tienen un apartado que se llama adenda, el cual no es, está incluido en el XML, pero no tiene como tal una validación estricta por parte de la autoridad. Entonces, definitivamente este complemento no considera esta cláusula. Si tú quisieras incluirla que forme parte del XML y que a su vez aparezca en la representación impresa, pudieras incluirla en el apartado de la adenda, que se puede perfectamente incluir en el proceso que tiene Intelisys actualmente. Es correcto. O en su defecto, al contratar ese servicio especializado, podría hacer en un contrato, ¿no? Para respaldar ese acuerdo de voluntades. Gracias. Bueno, vamos cerrando, vamos a responder 2 preguntas más para empezar a cerrar nuestro foro. Realmente todavía tenemos muchas preguntas aquí que nos siguen llegando y vamos a quedar aquí toda la tarde respondiendo preguntas. Vamos a darle a 2 más y vamos cerrando. Nos pregunta... por aquí. Nos pregunta Miguel Ángel Urquiza Romero. Se menciona que se debe realizar cartaporte para el traslado de mercancías, pero aplica también para la devolución de la mercancía, en la que también usaré mis vehículos para recolectarla. Adelante, Yadira, por favor. Sí, por supuesto que sí, solamente recordemos que no en el documento egreso, que es las devoluciones son documentos de tipo egreso, no va a venir el complemento de carta aporte. En este supuesto tendré que emitir un documento de tipo traslado, donde el origen será el cliente o la dirección del cliente y el destino serían mis bodegas, pero siempre acompañado de un documento de traslado si es fuera de la localidad donde yo me encuentro. Así es, para eso en este comprobante se dará uso al tipo de relación donde se puede referenciar que ese traslado corresponde a un comprobante tipo egreso, en este caso. Y de esa forma, pues se cumple con la obligación. Gracias. Vamos para cerrar con la pregunta de Laura González. Nos pregunta, buenos días, en el caso de que se realice una carta de transporte y alguno de los pedidos no se entregue, ¿se deberá cancelar el complemento de la carta aporte? Yadira, por favor. Me gustaría recapitular en la pregunta si es que la entendí de manera adecuada. Lo que comenta es que ella hizo una venta con un cliente y cuando llegó el cliente no quiso el pedido y no lo recibió. Y obviamente sigue con la mercancía que va a regresar a la bodega. Aquí lo conveniente sería que avisara a la sucursal o a la matriz donde va a devolver la mercancía para que le pudiera emitir un nuevo documento de traslado donde el origen es el cliente y el destino va a ser la bodega de donde salió la mercancía, porque recuerden que pues el camión viene cargado y volvemos al supuesto. Digo, no sé, los que están en este tema saben a lo que me refiero, pero en las carreteras, en los aeropuertos, en los puertos, hay revisiones por parte de la autoridad
donde tengo que sustentar que esa mercancía no es robada, a quién pertenece, cuál es el origen y cuál es el destino. Por eso sería importante que en este proceso, si el cliente no me recibió el pedido y voy a regresar la mercancía, sí genere un nuevo documento de traslado donde yo regrese esa mercancía que no me recibió el cliente. Bueno, pues muchas gracias primero a todos los asistentes el día de hoy. Realmente nos han quedado muchas preguntas por resolver. Vamos a revisarlas con nuestros expertos e intentaremos darle una solución a cada una de ellas. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de Yadira Albor y todo su conocimiento. Yadira, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias a Ángel Baños por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias a Jesús también por estar con nosotros aquí como moderador de las preguntas. Muchas gracias y muy buen día a todos. Gracias por su atención. Y finalmente, muchas gracias a Daniel, que aunque no le vimos a la cara hoy, nos aportó mucho desde su conocimiento técnico. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias a todas y a cada una de las personas que se conectaron. Gracias por su activa participación a través de sus valiosas preguntas. Les recordamos que en 2 semanas tenemos un nuevo webinar sobre las novedades Intelisys que va a estar buenísimo y queremos que estén ahí con nosotros y que no se lo pierdan. Les recuerdo que si tienen alguna inquietud o pregunta respecto a este espacio, pueden escribir a ylosada@intelisys.com. Finalmente, antes de que se vayan, los invitamos a participar del sondeo que les va a aparecer en la pantalla al finalizar esta sesión. Es un cuadro gris en donde ustedes pueden calificar cómo estuvo esta sesión. Es muy importante para nosotros recibir su opinión al respecto para, obviamente, cada vez mejorar. Solo deben seleccionar la opción que desean. Mil gracias por su tiempo, por su participación y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Los clientes no.